Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro primer video de lo que serían las pruebas valorativas musculares. Antes de comenzar con el video, quiero comenzar explicándote cómo va a estar estructurado este video y todos los videos que van a preceder de este. Como te expliqué en el video de bienvenida, que si no lo has visto te recomiendo que vayas a ver lo que está en el canal. Vamos a comenzar dando un repaso anatómico de las estructuras musculares que están implicadas directamente en el movimiento valuar, específicamente de la inserción y el origen de dichos músculos, que serían propiamente los músculos antagonistas. Y por qué no, en algunas ocasiones, cuando sea necesario, podemos nombrar algunos de los músculos sinergistas. Posteriormente entraremos de lleno a las explicaciones de las pruebas. Comenzaremos en un orden ascendente desde el grado más superior, que es el grado 5, hasta el grado 0, que es el más inferior. En cada grado vamos a explicar la posición del paciente porque a veces no es la misma posición en todos los grados. Mejor dicho, mayormente no es la misma posición en todos los lados. Y la posición del fisioterapeuta, así como las indicaciones que tienen que pedir a nuestro paciente. Una vez explicado esto, podemos comenzar dando el repaso anatómico. Antes de entrar de lleno al repaso anatómico, eh, quiero recordar lo que sería la amplitud de movimiento de la extensión de la cabeza. Ah, la extensión de la cabeza va a tener una amplitud de movimiento de 0 a 25 grados. Es importante distinguir que no es lo mismo una extensión de la cabeza a una extensión cervical. La extensión cervical nos ocuparemos de ella más adelante en otro video. Por ahora vamos a observar, a estudiar lo que sería la extensión de la cabeza. Puse una imagen para que se puedan dar una referencia de cómo es. Vemos que lo que se está extendiendo no es las vértebras cervicales, sino lo que sería es la propia cabeza, y podemos darnos cuenta ya que el mentón se dirige hacia arriba y la cara prácticamente está viendo hacia el techo. Ahora bien, podemos comenzar con el repaso anatómico. Este primer músculo, espero que lo identifiquen bien y si no, pues no pasa nada. Este músculo es conocido como el recto posterior mayor de la cabeza, es un músculo pequeño. Este músculo tiene origen en lo que sería la apófisis espinosa, perdón, de la segunda vértebra cervical, refiriéndose propiamente al hueso axis. Recordamos que el segundo es el axis y el primero es el atlas, y se va a insertar en la línea nucal del occipucio. Muchos de los músculos que voy a mencionar es clave estas localizaciones anatómicas, las cuales serían las primeras vértebras y la protuberancia, a excepción de unos músculos que más adelante vamos a especificar. Bueno, me quedé en lo que sería el recto posterior mayor de la cabeza. Recordemos que este músculo va a estar inervado por la rama dorsal del nervio suboccipital. ¿Ok? Ahora, una vez terminamos el primer músculo, vamos a continuar con el segundo. Este músculo también es pequeño y se va a llamar recto posterior menor de la cabeza. El anterior era el posterior mayor y este va a ser el posterior menor, cuyo origen se va a localizar en el tubérculo del arco posterior del atlas, que sería la primera vértebra, y su inserción va a ser en la línea nucal inferior medial del occipucio, prácticamente la misma localización anatómica que su antecesor. Este músculo va a estar inervado por una rama de la primera división del nervio suboccipital. Ok, sí. Ahora vamos a pasar con un músculo muy característico que yo creo que no va a ser difícil de recordar por su propia característica y por el nombre, el cual sería el músculo longísimo de la cabeza. Este músculo largo se va a originar en la apófisis transversa, en las apófisis transversas de lo que sería la vértebra de T1 a T5, acuérdense, T1 a T5, y en la apófisis articulares de las vértebras de C4 a C7. Tiene inserción, como podemos observar, bueno, va de inferior a superior. Aquí su inserción, pues es muy notorio que va a ser en la apófisis mastoides del hueso temporal, específicamente en la superficie posterior. Continuamos con otro músculo pequeñito, el cual tiene el nombre del oblicuo superior de la cabeza.
Este músculo oblicuo superior de la cabeza va a tener su origen en... Su origen va a ser, perdón, en la primera vértebra cervical y se va a insertar igualmente en el occipucio. Como ya les dije anteriormente, las localizaciones anatómicas son muy semejantes, así que pues yo les recomendaría que se recuerden estas ubicaciones y ya sería cuestión de asociar los distintos músculos. Este era el oblicuo superior y este va a ser el oblicuo inferior. Este músculo oblicuo inferior de la cabeza se origina en el hueso axis, que sería la segunda vértebra cervical, específicamente en la lámina y apófisis espinosa, aunque pues lo importante es que recuerden que se origina en el hueso axis y se va a insertar en la apófisis transversa de la primera vértebra cervical. Igualmente que su antecesor, está inervado por el nervio suboccipital. El siguiente músculo también es muy característico y yo creo que lo van a recordar fácilmente, perdón, y va a ser el músculo esplenio de la cabeza. Este músculo se va a originar en el ligamento nucal y en la apófisis espinosa de la C7 a la T4 y se va a insertar en la apófisis mastoides del hueso temporal. Está inervado por el nervio occipital de C3 a C5. Y por último tenemos un músculo muy importante en la extensión de la cabeza, el cual sería el músculo trapecio, específicamente la porción superior. Vemos que el trapecio tiene porción superior, porción media y porción inferior. Este músculo se va a originar en la protuberancia externa del occipital y en las apófisis espinosas de la C7 y se va a insertar en lo que sería el borde posterior de la clavícula. Este músculo está inervado por el nervio accesorio y el plexo cervical. Ok, hasta aquí terminamos el repaso anatómico. Ahora vamos a continuar con lo que serían las pruebas musculares. Comenzamos con las pruebas valorativas. En este caso vamos a comenzar con la valoración del grado 5 y el grado 4. Claramente viendo la imagen ya tenemos una idea de cuál va a ser el procedimiento, tanto la posición del paciente como la del terapeuta. Y describiendo la imagen prácticamente qué es lo que tenemos que hacer. El paciente se va a encontrar boca abajo o también terminado en decúbito prono con la cabeza fuera de la camilla. Es importante recomendarte que en estas pruebas donde se ocupa la cabeza fuera de la camilla, recordemos que la cabeza tiene un peso significativo para nuestro paciente y en el caso de que nuestro paciente tenga debilidad muscular, tanto en su musculatura flexora como extensora, y además no nos demos cuenta y lo hagamos sin precaución, podemos hacer un movimiento que lastime a nuestro paciente, por lo que es importante tener mucho cuidado. Yo les recomendaría que, como vemos en la imagen, el terapeuta está poniendo una mano arriba en la nuca, la cual va a ser la resistencia, y otra mano abajo por si la cabeza no vence no logra vencer esa resistencia. Así que es un tip, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado. Regresemos a las posiciones. Ahora vamos a describir lo que sería la posición del terapeuta. Como vemos, el terapeuta se encuentra al lado de la camilla y ya describimos la posición de sus manos. Una va a aplicar la resistencia y otra va a estar debajo sobre su mentón por si nuestro paciente no vence la resistencia. El paciente lo que va a ser extender la cabeza inclinando el mentón, como lo había explicado al principio, con un movimiento de asentamiento. Dentro de las sustituciones, pues tenemos que evitar que nuestro paciente haga un movimiento de extensión de la cabeza, de extensión cervical, perdón. Ahora, ¿qué le vamos a pedir a nuestro paciente? Lo que le vamos a pedir a nuestro paciente es que mire a la pared. Tiene que mantener esa posición y recordemos que como todos los ejercicios de ruptura, no tiene que dejar que la resistencia sea vencida.
Ahora, el grado 5 y el grado 4, pues prácticamente sabiendo cuáles son las bases generales de estas pruebas, es fácil identificar los resultados. Por ejemplo, en un grado 5, recordemos que al aplicar la resistencia, que es una resistencia máxima, el paciente va a tener un soporte total. Mientras que en el grado 4 va a haber una buena aceptación a la resistencia, solo de que no va a ser completa como en el grado 5. El grado 3, este es del grado 5 y 4, ahora va a ser el grado 3. La posición es muy similar a la anterior. Igual el paciente va a estar en decúbito prono con la cabeza fuera de la camilla y sujeta por el terapeuta, que es muy importante para garantizar su seguridad. El terapeuta va a estar de pie al lado de la cabeza, del lado del paciente, y las manos van a estar en la misma posición. Ahora lo que le vamos a pedir a nuestro paciente es que por favor mire hacia la pared. La prueba pues va a ser básicamente que el paciente consiga toda la amplitud de movimiento disponible, solo de que en este caso no vamos a ejercer resistencia. Si el paciente logra hacer la prueba, pues aplicaríamos un grado 3. Ahora, el grado 2, 1 y 0, vemos que cambió completamente o se invirtieron los valores, ya que ahora el paciente está boca arriba o de cúbito supino y la cabeza ya no queda colgando. Es una forma pues más segura para el paciente. La posición del terapeuta básicamente va a estar junto al extremo de la camilla, o sea, adelante de la cabeza del paciente, y va a sostener la cabeza con sus dos manos debajo del occipucio o la protuberancia occipital. Debe colocar los dedos justamente en esta área para que pueda intentar palpar a los músculos propios, que son los extensores de la cabeza, que ya los mencionamos anteriormente. Recordemos los lugares que les dije que recordaran, que serían los lugares clave, que serían las primeras dos cervicales y lo que sería la protuberancia. En la prueba el paciente va a intentar mirar hacia atrás y, o sea, va a mirar hacia nuestro pecho sin levantar la cabeza de la camilla para evitar cualquier sustitución. Le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor levante el mentón, igual que en las pruebas anteriores, o que mire hacia atrás, o sea, hacia nosotros como fisioterapeutas. Ahora, la gradación, dependiendo de si es 2, 1, 0, es la siguiente. Por ejemplo, si es el grado 2, el paciente puede conseguir una amplitud de movimiento, pero esta va a ser muy limitada. Mientras que en el grado 1, pues no va a haber, o va a haber muy poco movimiento, solo de que el terapeuta, al estar palpando el área donde se encuentran los músculos extensores, va a sentir que existe ligera contractibilidad en algunos de estos músculos. Y pues el grado 0 es de plano cuando no registra ninguna contractibilidad de ningún músculo. Este es el final de nuestro primer video, esperemos que te sea de útil y por favor si tienes algún comentario, alguna pregunta, puedes dejarlo en nuestra caja de comentarios. Te voy a agradecer que compartas este video con tus compañeros de clase, a quienes sientas que les puede ayudar esta forma de estudio, la cual es más visual que de lectura, por ejemplo. Estas imágenes son recuperadas del libro Daniels. Voy a dejar en la caja de comentarios o en la caja de descripción lo que sería el link a este video, que es prácticamente la información donde obtuve este video, y de las inserciones musculares también, y de ciertas páginas de internet donde encontré diferentes fotografías. Agradezco mucho que hayas visto este video y nos vemos el próximo. Gracias.